Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 12. Y el verso 28. Y vamos a leer hasta el 30. Amén. Estamos allí. Amén. 18, 12, 18. 12, 28, 28. hasta el 30 de San Marcos. Amén. 12, 28. Vamos a leer todos juntos. Amén. Amén. Dice entonces el verso 28. Acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Amén. Demos gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Siéntense por favor y estén cómodos. Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Amén. En este momento, en esta mañana, le damos gracias a Dios por su presencia. Y confiamos que el Espíritu Santo es el que nos dirige para exponer su palabra. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces en esta mañana sobre el primer mandamiento o el principal mandamiento, que es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, de esto se compone el primer mandamiento. Primero, saber que Dios es uno, ¿cierto? Porque uno no puede adorar a lo que no conoce. Aunque bueno, los atenienses tenían una inscripción que decía al Dios no conocido y le tenían un altar, ¿cierto? Pero es importante conocer a Dios. Y lo que la Biblia dice es que Dios es uno, ¿cierto? Ahora, sin embargo, hay que ir más allá de saber que Dios es uno, porque no es suficiente saber que Dios es uno, pues dice la Biblia que los demonios también creen, ¿cierto? Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, está bien, pero los demonios también creen y tiemblan, porque los demonios tiemblan ante el nombre del Señor. Pero lo que me dice la Biblia es que una vez sepa que Dios es uno, entonces debo amarlo. ¿Sí? ¿Y cómo lo debo amar? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda mi mente. Ahora, este mandamiento, bueno, la palabra misma lo dice, es mandamiento, es imperativo, ¿sí? Es decir, Dios nos demanda que lo amemos. Alguien podría objetar y decir, bueno, pero ¿por qué? Dios, ¿por qué me manda a mí que lo ame? ¿Qué obligación tengo yo de amarle? Entonces, como primera medida, vamos a responder a tal tipo de objeción, ¿cierto? ¿Por qué Dios nos manda a amarle? Vamos a leer Salmo 139, verso 13. ¿Quién lo lee, por favor, en alta voz? Salmos número 139, verso número 13. Tú ves mi caminar y mi descanso, que son familiares todos mis caminos. No está todavía la palabra en mi lengua y ya, Señor. Salmo, está en el Salmo 139, Sí. verso 13. ¿Verso 3? 13. Perdón. 1, 3.
Porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Ok. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Primer argumento por el cual entonces Dios nos demanda amarle. Porque Él nos hizo. Amén. Nosotros no somos producto de una coincidencia. Es decir, ese concepto de que a mí me parece a mí que, a ver, hablando en términos de ciencia, a veces al cristiano lo llaman iluso porque cree en Dios, pero a mí me parece más iluso un científico que cree que las cosas salieron de la nada. ¿Cierto? O sea, se necesita como más fe tal vez para creer que las cosas se crearon solas, sin un diseñador. Pues el sentido común enseña que todo lo que existe fue hecho por alguien. Es decir, si andamos por la ciudad y vemos un edificio, no podemos creer que vino una tormenta, pasó por Mar del Plata y aparecieron los edificios. ¿Cierto? Vemos esto y uno dice, oh, hombre, aquí tuvo que haber un trabajo. ¿Cierto? Porque las cosas bonitas tienen un trabajo. Vemos que la naturaleza es hermosa. La creación es hermosa. E indiscutiblemente detrás del diseño siempre tendrá que haber un diseñador. Lo que la Biblia nos dice es que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre. No nosotros mismos. No somos química, como muchos dicen. No, es que el ser humano es netamente química. Yo siempre he dicho, bueno, si nosotros somos netamente química, entonces, ¿por qué? A ver, porque el ser humano está compuesto de 60 elementos químicos. ¿Por qué no arman un ser humano? Porque todos esos elementos químicos se consiguen en una ferretería. No somos capaces, no podemos. No podemos armar un ser humano, no podemos armar nada que esté vivo. ¿Por qué? Porque la vida proviene del Señor. Amén. De Dios, Él es la fuente de la vida. Amén. Entonces, Él nos creó, dice la Biblia. Capítulo 13, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Nosotros a veces honramos la madre, y está bien honrar a la madre, ¿cierto? Pero a veces la honramos con el argumento que es que porque ella me dio la vida. Bueno, ella fue un instrumento, pero el que realmente nos dio la vida es Dios. Amén. Amén, amén. ¿Sí? Dios nos creó en el vientre de nuestra madre. Y si nosotros honramos y respetamos y amamos a nuestra madre por permitir ser ese conducto a través del cual Dios me creó, ¿cuánto más no debemos amar y honrar a aquel mismo que nos hizo? Porque es Él el que nos hizo. Él empezó a estructurar todo, como dice el salmista, pusiste todas aquellas cosas que luego faltaban, ¿cierto? Mi embrión vieron tus ojos. Mire, un embrión es la semilla humana y eso es microscópico. Se mide con micras. Una micra es usted agarrar 1 metro y lo divide en 1000, es 1 milímetro, ¿cierto? Si usted agarra 1 milímetro y lo divide en 1000, es una micra. Entonces son cositas que uno solo las puede ver con un microscopio, de ahí donde viene la palabra microscopio, de cositas del tamaño de una micra. Eso éramos nosotros, ¿sí? Mi embrión vieron tus ojos, el Señor nos vio aún en ese tamaño. Y después nos empezó a armar adentro de nuestra madre. Y puso todas aquellas cosas que luego hacían falta. Y aquí estamos, enteritos, ¿cierto? Unos más bonitos que otros, pero aquí estamos. Amén, amén. Entonces, pero es Dios el que nos ha formado.
Así que primer argumento por el cual podríamos objetar o podríamos responder a esa objeción de por qué Dios demanda nuestro amor, pues porque Él nos hizo. Amén. Lo más obvio es que una madre espera, ¿qué es lo que una madre espera de un hijo? Que su hijo la ame, lo ame. No hay nada peor que un hijo que no ama a su mamá o a su papá. ¿Cierto? Amén. Ahora, ¿por qué? Bueno, aunque hay casos particulares, ¿no? Y hay de madres a madres, como decía alguien, no toda madre es buena y no todo padre es malo. Pero bueno, ya eso es otro tema. Lo cierto es que busca a toda madre el amor de su hijo, de su hija. Todo padre busca el amor de su hijo. Bueno, Dios como creador y formador nuestro busca nuestro amor. O sea, es un pensamiento necio creer que nosotros salimos de la nada. Nosotros somos un diseño. La ciencia lleva siglos estudiando la anatomía humana, cómo funcionamos nosotros. Y todavía hay muchas lagunas en el conocimiento que no entendemos. Nosotros somos algo complejo. Así que eso no aparece de la nada. Eso lo tuvo que diseñar una mente compleja. Y es la mente del Señor. Amén. Y eso nos debe llenar de alegría, porque lo que dice la Biblia es que aún en el vientre Dios ya nos conocía. No es que yo no conozco a Dios, no importa. Él a mí ya me conocía aún desde el vientre. Así yo no lo conozca a Él todavía. Pero Él sí me conocía. Es más, antes que el mundo existiera, dice la Biblia, fuimos elegidos en Él. Entonces, mire la magnitud de la relación tan estrecha entre Dios y nosotros. Lo que ocurre es que nosotros nos desprendimos de Él, pero nosotros siempre hemos estado en su pensamiento. Como cantábamos ahorita, ¿cómo me he de olvidar yo de ti, cierto? Entonces, si en mis manos te llevo grabado, ¿qué quiere decir eso? El Señor nos lleva grabados en sus manos, porque en sus manos pusieron sus clavos. Y es la muestra de su amor por nosotros. Amén, amén. Y también dice el Señor, ¿podrá la madre olvidarse del fruto de su vientre para dejar de compadecerse de lo que dio a luz? Pregunta el Señor. Bueno, y el Señor mismo responde y dice, pues si ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Amén, amén. Gloria a Dios. Este es el amor de Dios. Entonces, ¿por qué Dios demanda nuestro amor? Porque Él nos creó, nos formó. Y nos formó con amor. Mire, cuando uno ve el trabajo de alguien, uno ve con qué amor lo ha hecho. ¿Sí es? Eso es importante. Porque el amor que uno tiene está implícito en lo que uno hace. Por eso es importante uno tratar de hacer las cosas bien, como dice la Biblia, como para el Señor. Así sea que le esté pidiendo un favor a alguien y que de pronto no sea el momento más oportuno. Pero si uno decide hacerlo, es importante hacerlo con amor. Uno mira la creación y uno mira que las cosas fueron hechas con amor. Amén. Uno mira las aves y uno dice, qué pajarito tan bonito, ¿cierto? Qué ave tan bonita. Uno mira los animales, uno mira las flores, uno mira todo y uno dice, a esto le han puesto amor. Entonces, Dios nos hizo y nos hizo con amor. Amén. Amén. Dios invirtió su ingenio para crear en nosotros criaturas hermosas, inteligentes, con sabiduría, y en medio de un mundo hermoso. Que el pecado ha convertido este mundo en una cosa que no es hermosa, es verdad, pero no fue Dios. Fuimos nosotros. Salmo 71:6. Razones por las cuales Dios demanda que le amemos. Salmo 71, número 6.
En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Ok, en ti he sido sustentado desde el vientre. ¿Qué es el sustento? El sustento es el poder seguir con vida, ¿cierto? Por ejemplo, hablamos del sustento como la comida y todo lo que implica la protección, como un techo, en fin, una temperatura adecuada para vivir, todo esto. Lo que la Biblia dice es que ese sustento viene del Señor. Aunque nosotros trabajamos, aunque nosotros hacemos muchas cosas, nuestro sustento viene de Dios desde el vientre de nuestra madre. Amén, amén. Porque así inclusive lo diseñó el Señor. Mira, es algo hasta raro, ¿cierto? Del cordón umbilical, lo que la madre come, ahí le va pasando al niño. Y uno dice, pero ¿cómo, cierto? Va comiendo y allá ni respira uno ni nada, está ahí metido en el agua esa y uno ahí. Pero ahí el Señor lo está sustentando. Y me hiciste salir, dice, ¿cierto? De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. O sea, nos sustentó en el vientre de nuestra madre, nos sacó de allí y nos ha sustentado hasta el día de hoy. Amén. Amén. Lo que pasa es que nosotros a veces somos ciegos para ver a Dios. Nosotros queremos ver un resplandor de luz en el cielo que nos hable, ¿cierto? Así como a Pablo, que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? No necesariamente. Dios se manifiesta en nuestra vida todos los días. Amén, amén. En las cosas más pequeñas. Gloria a Dios. En el alimento. Por eso es importante dar gracias a Dios cuando estamos frente a la comida. Porque es Dios el que nos provee esa comida. Él es el que nos sustenta. En vez de antes, hay personas que tienen el mal hábito de estar maldiciendo. Si el día está oscuro, maldice. Si está haciendo calor, maldice. Si hay frío, maldice. Por todo maldice. Pero Dios es el que nos sustenta. Yo le doy gracias a Dios por el frío, porque el frío nos enseña a amar el calor. Y el calor pasado, el verano pasado, yo abría en la noche las ventanas, abría todo y ese calor sofocante y se me entraban los zancudos, cerraba para que no se me entraran los zancudos y ese calor sofocante. Y uno decía que ven un poquito de frío. Y ahora en el frío del invierno. Entonces es importante y yo creo que por eso Dios inclinó la tierra a 23 grados, ¿cierto? Para que haya calor y haya frío. Para que en el frío valoremos el calor y en el calor valoremos el frío. Y que todo es necesario. No podemos saber que Dios es nuestro sanador si no nos enfermamos. ¿Cierto? No sabemos o no podemos ver a Dios proveyéndonos si no hay una necesidad. Entonces todas las cosas son necesarias. Pero lo cierto es que Dios es el que nos sustenta. Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos, dice la Biblia. Lo que pasa es que a veces el hombre se hace necio y cree que es él, como Nabucodonosor, que dice la Biblia que un día se levantó y dijo, esta Babilonia grande, ¿cierto? Esta Babilonia gloriosa, yo la he construido con mi fuerza. Pues para que él viera que no era con su fuerza, Dios lo hirió con una enfermedad y quedó loco. Comía pasto como los males afuera. Caía la lluvia y le crecieron las uñas y el pelo. 7 años estuvo en esa condición. Hasta que alzando los ojos al cielo entendió, dice la Biblia. ¿Sí? Le fue de vuelta la razón y él entendió que Dios tiene dominio sobre todos, que es él el que da la grandeza y él también abate. Amén. Entonces no somos nosotros. Si nos va bien es porque Dios nos está bendiciendo. Si nos va mal, pues seguramente Dios nos quiere enseñar algo. Amén. Pero tras todo está la soberanía y el poder de Dios. Y de todo hay que aprender. Lo cierto es que Él nos sustenta. Yo les cuento la historia de la ballena, y ya se las he contado, pero se las vuelvo a contar porque me gusta. Amén.
Y es la ballena que tuvieron en Chile, no sé, algunos la han escuchado ya, otros no, pero como que hicieron un lago o algo lo adaptaron para tener una ballena y hacer un lugar turístico y que la gente va a venir y va a ver la ballena, pero hay que pagar para ver la ballena. Lo cierto es que cuando empezaron a darle comida a esa ballena, se dieron cuenta que más se comía, más de lo que la gente pagaba por ir a verla. Así que era una pérdida de dinero tener esa ballena. Decidieron más bien echarla al mar otra vez y fuera, Amén. porque no daba cómo sustentar ese animal, no había plata para sustentar. Amén, amén. Lo que a mí me llena de alegría es que en el mar hay miles de ballenas. Amén. Y lo que dice el salmista es que el Señor abre su mano y sustenta a todo ser viviente. Gloria a Dios. Todas ellas comen en el mar. Miles de seres, ¿cierto? Habemos más de 7.000, cerca de 8.000 millones de seres humanos sobre la tierra y Dios da sustento a todos. Y si hay gente que muere de hambre no es porque la tierra no produzca, es por la avaricia de los hombres. Porque aunque bien es cierto que hay lugares donde se padece hambre, en otros la comida se derrama y se bota por no venderla a X precio. Es el pecado y la maldad de los hombres la que produce miseria. Pero la tierra ha dado sustento a todos sus habitantes. Pero si ustedes analizan un poco las centrales mayoristas de países como Colombia, digamos Bogotá, toneladas de comida caen a la basura todos los días. Y muchas cantidades de familias dependen de esas comidas que caen. Mientras que en otros países no hay una papa para comer. El problema no es la provisión de Dios, Dios ha dado provisión. El problema es que la administración humana es maligna y por eso es que ocurre lo que ocurre. Pero Dios es el que da sustento a todo ser viviente. Isaías 53:6. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 6. ¿Cómo dicen? ¿Se lo encontró, Pedrito? Sí, pero no llego a leerlo. Sí, no la letra. Bueno, Por eso no traigo la Biblia, no llego a... ¿quién lo puede leer? No llego a leerlo, no llego a verlo para leerlo de Mario. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, No, 53, Isaías. 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este texto es tremendo, inclusive, y abro un paréntesis porque yo hablaba con alguien y que me decía que Jesucristo es una persona diferente a Jehová. Pero Isaías dice que Jehová cargó en él. O sea, hay quien divide a Dios, ¿cierto? Y el texto de hecho que iniciamos es: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Quién cargó la cruz? Jesús. Isaías nos dice que Jehová cargó en él la cruz, o cargó en él el pecado de muchos. Entonces, alguien me decía que Jesús era Dios, pero era un Dios inferior a Jehová, ¿cierto? Yo le explicaba a Isaías 53, donde dice Jehová cargó en él el pecado de muchos. ¿Quién fue el que cargó nuestros pecados? Jesús. Jesucristo. Pero el profeta dice que fue Jehová. Entonces, indiscutiblemente, Jehová y Jesús son la misma persona, ¿cierto? Pero volviendo al tema, nosotros nos descarriamos, es lo que dice la Biblia. Mire, nos creó, nos sustenta, aparte de eso nos descarriamos. Todos nosotros, dice el profeta, nos descarriamos. Con todo y eso, ¿qué hizo el Señor? Cargó en él el pecado de nosotros.
Entonces, mire, razones por qué amarle, ya decimos. Porque Él nos creó. Nos formó en el vientre de nuestra madre. Porque Él nos sustenta. Y no nos sustentaba, no, nos sustenta. Amén. Desde que estábamos en el vientre hasta el día de hoy nos sustenta. Amén. Amén. Y nos redimió. Porque nos descarriamos. Lo que dice el profeta, cada uno tomó su propio camino. No, yo me voy por allí, yo me voy por aquí. Dios nos había dicho, no, es por aquí. Y cada uno de nosotros dijimos, no, yo me voy por este, yo me voy por el otro. Y eso implicaba entonces un juicio, muerte. Pero Dios dijo, no, yo pago el castigo de ellos. Así que se hace hombre y sufre la muerte para reencaminarnos nuevamente, para traernos al camino y librarnos de la muerte. ¿Cómo la ven? Amén, amén. Podríamos mencionar muchas más razones, pero estas tres son más que suficientes para amarle. Amén. Nos creó, nos sustenta, nos redimió. Porque él hubiera podido decir, bueno, yo los creé, los sustento y me pagan mal, que se mueran, ¿cierto? Pero no, viéndonos perdidos y descarriados, sufrió el castigo de nuestra paz. Es lo que dice la Biblia. Amén. Y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Claro, porque dentro del concepto judío era que si alguien moría en la cruz, más condenado por autoridades espirituales, es porque Dios lo estaba condenando. Por eso dice el profeta, nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas el molido fue por nuestras rebeliones. Fueron nuestras rebeliones las que lo crucificaron. A veces nosotros nos vemos la película y decimos, tan malos que fueron los de esa época. No, nosotros fuimos los que crucificamos al Señor con nuestros pecados y nuestras acciones. Porque alguien decía, si hubiera sido un solo pecador en el mundo, Cristo hubiera venido a morir por él. Entonces, es el amor con que Dios nos ha amado. Lo más justo es amarle. Amén. Amén. Ahora, ya que vemos entonces que sí hay razones para amarle y que cuando Él demanda nuestro amor, Él está haciendo el pleno uso de su derecho. No es que sea un capricho de Dios demandarnos amor, ni tampoco es que Dios sea un aparecido como alguien podría pensar, que viene a demandarle su amor, ¿no? Si nosotros estamos en este mundo y en este escenario, es porque primero estuvimos en la mente de Él. Nadie puede decir que se creó a sí mismo. Nosotros nos creó el Señor. Así que hay razones más que suficientes para amarle. Ahora, lo que la Biblia dice es que hay que amarle con el corazón. ¿Qué es el corazón? Bueno, podríamos filosofar todo el día respecto a qué es el corazón, porque hay muchos argumentos, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que la fuerza que el hombre, o sea, esa chispa que el hombre tiene para vivir, está en su corazón. Sus anhelos, sus propósitos. Yo siempre he dicho que lo que uno no se proponga en el corazón no lo hace. Para uno hacer algo, uno necesita proponérselo en el corazón. Si no, no llega, como decimos en Colombia, no llega ningún Pereira. Porque lo demás es, a ver, ¿qué es lo que le produce a uno el deseo de hacer algo? Que ese algo está en el corazón. Pongamos un ejemplo. Queremos honrar a nuestros padres, ¿cierto? Queremos honrar a nuestra madre, a nuestro padre. Si tenemos tal vez una forma de hacer algo por ellos, pues vamos a tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque están en nuestro corazón. Queremos ayudar a nuestros hermanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están en nuestro corazón. Todo lo que nosotros queremos hacer es porque está en nuestro corazón.
Nada que no esté en nuestro corazón, nosotros vamos a luchar por hacerlo. Antes bien vamos a empezar a sacar excusas. No es que llovió, no es que hizo calor, no es que no hay esto, no es que no tenía lo otro. Cuando hay tanta excusa es porque aquello no está en el corazón. ¿Sí me hago entender? Amén. Pero cuando algo está en el corazón, no hay muro tan alto que uno no pueda saltar. ¿Que está lloviendo? Me voy lloviendo. ¿Que hizo calor? Me agarro una sombrilla. Sí, o sea, rompemos los obstáculos. Porque está en el corazón. Entonces, eso es importante. Dios les bendiga. Bienvenidos. Entonces, ocurre eso. Uno cuando tiene algo en el corazón, uno busca el camino. O busca por donde sea. Busca la forma. Y la logra. La consigue. Pero cuando algo no está en el corazón, uno busca cómo salírsele. ¿Cierto? Y siempre inventa algo. Entonces, eso es el corazón, donde están esos anhelos, esos deseos, esos propósitos, donde uno invierte tiempo, donde uno invierte inteligencia, donde uno invierte sabiduría, donde uno invierte su ganancia, donde uno invierte todo porque uno sabe que esto está en el corazón. Por ejemplo, a un hijo uno le va a invertir tiempo, uno le va a invertir todo lo que uno tiene lo va a invertir en él. Porque el hijo está en el corazón. Pero cuando algo no está en el corazón o cuando algo o alguien no está en el corazón, pues va a ser un poco más complicado. Entonces, lo que Dios nos exige, ya pues habiendo respondido la objeción de por qué hay que amar a Dios, o sea, cuál es la razón, ya la hemos respondido. Y presentando 3 argumentos lo suficientemente sólidos para demostrar que sí tenemos que amar a Dios. Entonces va cómo hay que amarle. Y lo que dice la Biblia, hay que amarle con el corazón. ¿Sí? ¿Y qué implica entonces amar a Dios con el corazón? Que busquemos el camino, la forma de amarle. Que no le inventemos excusas a Dios, porque a veces le inventamos excusas a Dios, ¿cierto? Y aquí y allí lo otro. Y Dios solamente nos observa, nos mira. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Nosotros le podemos decir a Dios 1000 cosas, pero el amor real, y yo siempre he dicho el amor real, hay que verlo. Porque uno con palabras, ¿cierto? O los que les gusta escribir cartas, hay quienes dicen que el papel puede con todo. Escriben allí, bajan la luna y la vuelven y la montan allá sin saber que donde tumben la luna se acaba el mundo porque ni las mareas vuelven a subir. Pero más que palabras, el amor debe ser visual, demostrativo. Lo que hablábamos ahorita. Dios no solamente demanda, dentro de los argumentos que presentamos por los cuales Dios demanda nuestro amor, está claramente manifestado que Él nos ama. Amén. Yo no sé por qué hay cristianos que todavía lloran que porque Dios no los ama. O sea, es un pensamiento tan infante y tan inmaduro. Cuando el amor de Dios habla a cada segundo en nuestro entorno. Lo que hablábamos, Dios todo lo ha hecho con amor. Todo. Y como si fuera poco, vemos la cruz donde está la manifestación más grande de su amor. Porque Dios no estaba obligado a hacer lo que hizo en Cristo Jesús, pero lo hizo por amor. Entonces el amor tiene que ser visual, ¿cierto? Porque si uno tiene una esposa, un esposo que le jura amor eterno, pero sus acciones son diametralmente opuestas, ¿cómo puede uno creer esas palabras? ¿Ustedes qué dirían? El amor tiene que ser visual.
Y yo creo que más que las palabras, los hechos hablan por sí solos. Hay más importancia en los hechos que en las palabras. Es más, una persona puede decir con sus palabras lo odio y uno saber que no es cierto. Porque sus acciones son diametralmente opuestas. Y no odia. ¿Sí ves? Entonces uno no puede guiarse mucho por lo que dicen las personas, sino por lo que hacen. Porque lo que hacen realmente es lo que manifiestan su verdadero amor. Y Dios ve eso. Dios ve lo que nosotros hacemos por Él. Y así mide nuestro amor. No es tanto de yo decirle, Señor, es que yo te amo hasta las estrellas, sino el Señor ve nuestras acciones. Y en base a las acciones nuestras, el Señor mide cuánto le amamos. Y nos dice que hay que amarle con todo el corazón. Y entonces en el corazón están aquellos propósitos. Si en nuestro corazón está el proponernos amar a Dios, va a ser una bendición tremenda. Daniel, dice la Biblia, se propuso. Es que lo que uno no se proponga, créame que uno no lo hace. Uno tiene que proponerse en el corazón. No es que yo voy a tocar guitarra, ¿sí? Pues si no se lo propone en el corazón, olvídese. Yo siempre he dicho, cuando uno va a estudiar o va a aprender cosas que tienen cierto grado de complejidad, lo primero que uno tiene que saber es si eso está en el corazón o no. Si no, se va a quedar a mitad de camino. Frente a la complejidad va a retroceder. Por ejemplo, hay carreras difíciles de estudiar, pero si el motivo de que yo voy a estudiar eso es porque me dijeron, porque voy a ganar más plata, porque aquello, porque lo otro, y no es un verdadero propósito de corazón, se queda a mitad de carrera. Amén. Pero cuando es algo que está dentro, que a mí me gusta, es que yo anhelo esto, fluye, porque está en el corazón. Amén. Pero cuando algo no está en el corazón, no fluye. Se queda uno en el obstáculo porque no haya la fuerza. A la hora de conseguir la fuerza para vencer el obstáculo, no, está lloviendo, no hace calor, no hace frío. O sea, encontramos una salida. ¿Sí? Pero cuando está allá adentro, con calor o con frío, como decía un publicista en Cartago, nos vemos en el Club del Río. Entonces, es lo que ocurre. Importante, el corazón. ¿Cierto? Con toda tu alma. Dice la Biblia que también tenemos que amarlo. ¿Y qué podemos hablar respecto al alma? Uno, los sentimientos mismos. Uno verse frente a un espejo y decir, hombre, ¿yo qué siento hacia Dios? Como haciéndonos esa cuestión. Cuando a mí me hablan de Dios, ¿yo qué siento? Porque eso es importante. Aunque el amor no es netamente un sentimiento, los sentimientos hacen parte del amor. Y yo debo sentir algo hacia Dios. Porque uno ama, pero lo demuestra, tiene acciones, pero también siente algo, ¿cierto? Sentimiento interno también que es fuerte. Así que Dios busca de nosotros un sentimiento hacia Él. O sea, que no veamos a Dios como algo mitológico, como algo tan abstracto, sí, Dios. Pero esto aquí es otra cosa, esto es el mundo de la realidad. No, Dios quiere que lo veamos a Él en nuestra realidad todos los minutos. Oh, no, más ficticios somos nosotros porque nosotros somos vanos. Hoy estamos aquí, si vuelven en 80 o 100 años ya no estamos. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y nos dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad y la mentira? Porque nosotros somos como un soplo. Dios no. Dios permanece para siempre, es inmutable, ni siquiera cambia. No es que Dios hace un mes estaba contento conmigo y ahorita está que no le puedo hablar. No, Dios no es así. Amén. Dios es inmutable, Él es el mismo todo el tiempo. Gloria a Dios. Entonces, Él es mucho más real que todas las cosas, que el universo mismo. Porque si el universo dejara de existir, Él tiene el poder para hacerse otro. Amén. Entonces, Él debe ser nuestra realidad continua, que nuestros sentimientos, ¿qué más implica el alma? Nuestra vida, nuestra conducta, cómo nos conducimos en la vida. Porque en eso se muestra el amor, cómo me comporto yo, ¿cierto?
Nosotros decimos, aquí está el Señor, y lo creemos porque Él ha prometido estar con nosotros cuando nos congregamos. Amén. Pero también está cuando salimos de aquí para abajo. ¿Cierto? También nos observa cuando estamos en casa. Y la pregunta es, ¿nuestra conducta glorifica al Señor? ¿Nuestra conducta le manifiesta a Él que le amamos? ¿O solo nos portamos bien en ciertos lugares? Porque Dios no es Dios de ciertos lugares. Él está en todas partes. Amén. Y Dios tampoco quiere que le amemos en ciertos lugares y en otros no. Porque usted imagine que nos vayamos a casar y la dama nos diga, bueno, yo le soy fiel, pero en ciertos lugares. O que le diga, yo le soy fiel de lunes a viernes. Fin de semana no me comprometo. Pues uno la puede querer mucho, pero hay como que la piensa uno, ¿cierto? La piensa uno para casarse. Bueno, Dios dice en la Biblia que Él es celoso. Sí, o sea, Él nos quiere totalmente o no quiere nada. Pero que la mitad para Dios y la otra mitad para fulano, no. Dios nos anhela con celo. Si nosotros decidimos amarlo a Él, Él quiere que lo amemos completamente. Y Él no quiere compartir ese amor que Él necesita, o más que necesite, que Él anhela que nosotros le demos, que se lo demos a otro. Él no quiere eso. Entonces, Dios está en todas partes y en todas partes nos ve. ¿Tenemos nosotros esa conciencia continua de que a donde estemos hay que amar al Señor? ¿Con lo que hacemos hay que amar al Señor? Es que no hago las cosas porque me ve fulano o sultano, sino porque yo amo al Señor. Es más, Dios no quiere ni siquiera que vivamos metidos como en una camisa de fuerza. No es que yo no puedo robar porque yo soy evangélico. No, Dios no quiere que vivamos así. Sencillamente, yo no hago esto, ¿por qué? Porque amo al Señor. Ya. ¿Cuál es la razón? Amo al Señor. Y el amor que le tengo hacia Él me impide hacer eso. ¿Sí? Es como el hombre que ama a su esposa. Si la ama, pues aunque otra mujer se le insinúe en la calle, él no va a aceptar. ¿Por qué? Porque ama a su esposa, ama a su familia, ¿cierto? Amén. Pues eso es importante. Asimismo, Dios busca que le amemos con el alma. Y eso implica que si hay la oportunidad de hacer algo indebido, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Y no voy a decepcionar el amor que Él me ha dado a mí. ¿Me hago entender? Amén. Entonces eso es amarlo con el alma. Pero aparte de amarlo con el corazón y amarlo con el alma, también nos dice la Biblia que hay que amarle con las fuerzas. Con todas tus fuerzas. Y aquí implica inclusive las fuerzas del cuerpo, las fuerzas del alma. Por ejemplo, leamos un texto de Samuel, segunda de Samuel, 6:14. ¿Quién lo lee en alta voz, por favor? Segundo de Samuel, 6:14. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Amén. ¿David danzaba con qué? Con todas sus fuerzas. Mire, esto es muy especial. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tal vez, ojalá fuese todos, bueno, no sé, Dios conoce y usted conoce cada experiencia, pero hemos tenido la experiencia de sentir el Espíritu de Dios. Amén. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios se deja sentir. O sea, nuestro ser está diseñado, es como si Él tuviera a ver, ¿cómo llamamos eso? Un receptor de la presencia del Señor. Nuestro espíritu puede percibir la presencia del Señor. Amén. Y cuando la sentimos es algo muy especial. O sea, la atmósfera que emana el Espíritu de Dios es algo tan maravilloso que uno puede estar en la situación más crítica del mundo y automáticamente lo embarga la paz. Amén. 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 ¿Sí? Es muy especial sentir la presencia de Dios. Amén. Y una de las cosas que a través de las cuales hemos sentido la presencia de Dios es la alabanza, por ejemplo.
cuando le alabamos. Como dice el texto, Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Mire, ustedes sabían que Dios se alegra como se alegra uno. Dios también tiene emociones, ¿sí? Y cuando uno comienza a cantarle con el corazón y uno empieza a alegrarse, el Señor se empieza a alegrar con uno. Y Él se empieza a dejar sentir entre la iglesia. Y lo que les decía ahorita, muchos enfermos han sido sanados mientras cantaban. Amén. Cadenas se rompen, situaciones se arreglan, a veces tienen un problema sin saber qué hacer en la casa, me voy para el culto, empiezo a cantar, a alabar, y mientras yo le alabo con el corazón y las fuerzas, el Señor me está arreglando el problema en la casa. Amén. Y cuando yo llego ya todo está solucionado. ¿Y qué pasó? No, alabé con todas las fuerzas. Ahora, es lo que yo le decía bueno, nosotros hacemos el devocional todas las noches antes de acostarnos y cantamos. Pero yo les decía a las nenas, sentir la presencia del Señor tiene un secreto, se los voy a contar. Sencillamente, alabarle con el corazón, con las fuerzas. Porque muchas veces uno comienza, ¿cierto? Y comienza el culto y uno comienza... y así como para dormirse cantando, Dios está viendo eso. Sí. Y está uno de pronto por ahí sentado y medio aplaude así como ya para... como algo mecánico. Porque a veces el culto se vuelve como algo mecánico. Como que si yo vengo, hay que aplaudir, me paro cuando hay que pararme, me siento cuando hay que sentarse y... Monótono. Sí. Ahora, Dios pesa nuestras acciones y las mide y dice, bueno, realmente estas acciones no creo que me esté amando porque pues, es que se duerme. Amén. ¿Cierto? Amén. Amén. Ahora, si nosotros empezamos a meditar en la letra que cantamos, ¿sí? Y empezamos a pensar en eso. Como cantamos ahorita, de cielo inmundo me levanto, y empezamos a meditar en eso, donde estábamos tirados allá en el mundo, perdidos, y ya nos llamó el Señor para limpiarnos, y en una roca me afirmó, y un canto nuevo por fin me dio, y empezamos a meditar en eso, nuestro corazón se conmueve frente al amor del Señor, y usamos nuestras fuerzas, y cantamos duro, A mí me da risa porque Helen, ella cuando hacemos el devocional, ella a veces como que se conecta y empieza a cantar duro y pues, se ve chistosita, pero, pero es muy especial ver un niño cantando con fuerzas, con el corazón. Entonces, y Dios se alegra tanto en eso. Dios se alegra. Y Dios empieza a moverse en medio nuestro. Y pasan cosas milagrosas, ¿sí? Empezamos a hablar en otras lenguas. Dios empieza a sanar nuestras enfermedades. En fin, muchas cosas suceden porque cuando Dios se alegra deja sentir su presencia. Y en la sola presencia de Dios hace que el mal huya. Amén. Que la enfermedad se disipe, porque la presencia de Dios es vida, es salud, es liberación, es todo lo bueno. ¿Sí? La clave está en la presencia del Señor. Amén. Amén. Entonces, eso de las fuerzas implica la juventud. O sea, yo conozco un anciano que él ya tiene sus años, José, tal vez cerca ya de 90. Y ese hombre, yo lo cito como testimonio, porque él me contaba que él en su juventud se llegó a predicar 27 sermones en una semana. Ese hombre le servía al Señor con sus fuerzas. Y hoy día en su vejez, él nunca tuvo hijos. Él es casado, pero nunca tuvo hijos. No pudieron tener hijos, no sé por qué causa. Lo cierto es que no tuvo hijos. Están los dos solos, pero no tenía casa, no tenía nada, porque bueno, estuvo predicando toda la vida y a él le regalaron una casa. Alguien hizo una gestión y lo pensionaron, es pensionado. A veces pasa uno por la casa de él, o cuando pasaba, porque cuando uno veía ahí un auto ahí muy bonito, gente que en su pasado conoció trayéndole ofrendas, dinero, mercados, ¿sí? Y ahí es donde uno mira y dice, Dios es fiel. Amén. Él dedicó las fuerzas de su juventud a servirle a Cristo
y, como dice el salmista, aún en la vejez fructificarán. ¿Sí? Entonces Dios no lo ha desamparado y lo ha mantenido en honra porque Él ofreció sus fuerzas cuando era joven. Y por eso dice el texto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y yo creo que todos aquí estamos relativamente jóvenes, unos más que otros, pero tenemos fuerzas, ¿cierto? Amén, amén. Y dice, acuérdate de tu juventud, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que Dios es fiel y lo que dice la Biblia es que hay que amarlo con las fuerzas. ¿Qué otra cosa implica amarlo con las fuerzas? Diligencia, ¿cierto? Porque aún en la diligencia se requiere fuerza, abandonar un poco la pereza y tomar fuerzas, como dice Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hay cosas que hay que meterle un poco la ficha para el Señor, ¿cierto? Y Dios quiere que le amemos con esas fuerzas, con ese ahínco, con que a veces amamos otras cosas. Porque hay cosas que le metemos toda la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo nosotros le metemos la fuerza. Amén. Y lo que dice la Biblia es, si nosotros buscáramos a Dios como buscáramos la plata, a este mundo fuera una maravilla. Porque es que cuando trabajamos vea, yo hice muchos trabajos, pero dos los más duros que yo he hecho en mi vida, pese a que el trabajo en que mi papá me enseñó a trabajar era duro, pero debido a que yo me crié en él no me parecía tan duro, que mi papá fue montallantas o lo que se conoce aquí como gomero, a gomería, pero nosotros trabajábamos era a carros grandes, ¿sí? No pequeños, es decir, a camiones, a tractores, bulldozer. Y yo desde niño aprendí, pero aún no me pareció tan duro porque me crié ahí. Pero después hice dos trabajos que sí me parecieron duros. Sacar arena del río. Uno porque tenía que entrar al río con un tarro, meterme en el río, sacar del fondo y echar al bote. Después paliar esa arena hasta la orilla y después venía una volqueta y había que llenar la volqueta. Muy agotador. Y otro trabajo que me tocó hacer fue arriar un burro. Y ahí es donde yo aprendí que cuando un burro dice que no camina más, no hay poder humano que no lo haga andar. Sí. Oiga, qué problema con ese burro. Así uno le dé garrote, ese animal no anda. Pero lo que sí aprendí es que el trabajo requiere de fuerzas. Y nosotros lo hacemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación principal? Pues el sueldito al fin de semana, ¿cierto? Esa es la motivación. Lo que Dios dice es que Él quiere que le amemos con todas las fuerzas que tengamos. Que así como invertimos las fuerzas para otras cosas, las invirtamos en Él. Y tan cierto es, y me paro aquí delante de ustedes, que no miente el Señor, que Él nos defenderá cuando nos falten las fuerzas. El problema es que a veces invertimos nuestras fuerzas en otras cosas y en la debilidad buscamos a veces al Señor. Bueno, y el Señor aún es tan misericordioso que nos fortalece. Amén. Pero cuánto más aquel que invierte toda su fuerza en Él. Cuánto más no será fortalecido en la debilidad por el Señor. Entonces Él nos pide que le amemos con todas las fuerzas y por último con toda la mente. También quiere que le amemos. 4 cosas: el corazón, el alma, las fuerzas y la mente. Nuestra mente esté meditando en Él, porque a veces tenemos en la mente de todo menos a Dios, ¿cierto? Y como decía un hermano, que el profeta dijo que en los últimos tiempos los jóvenes verán visiones, y decía este hermano, hoy día los jóvenes ven de todo menos visiones, y a veces pasa así, Y la verdad es que estamos en un mundo con mucho entretenimiento, mucho. Es decir, tenemos el teléfono a la mano, vemos las redes, prendemos la tele, vemos una peli, en fin, mucho entretenimiento que si nos descuidamos eso satura nuestro pensamiento. Aparte de que hay que pensar en el trabajo, aparte de que hay que pensar en esto, en lo otro, en aquello, ¿sí? Y nuestra mente se empieza a saturar. Pero ¿qué dice Isaías 26:3?
¿Quién lo lee, por favor? Y aquí nos vamos llegando al final. Isaías capítulo 26, verso 3. ¿Quién lo encontró que lo lea en voz alta, fuerte? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ok, ¿sí? Mire, no se puede confiar en Dios sin pensar en Él. Uno debe hacer un análisis y en la noche tal vez meditar, bueno, ¿cuánto pensé yo en Dios en este día? Porque en la medida en que yo pienso en Él, confío en Él. En la medida en que yo dejo de pensar en Él, confío en otras cosas. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que si estamos pensando en Él, si estamos usando nuestra mente para amarle cada día, entonces seguramente que vamos a experimentar cosas muy bonitas. Primera de Corintios, y allí vamos a terminar. 2:9. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto implica muchas cosas, muchas. Mire, cosas que nadie ha entendido en el mundo las puede entender el que ama al Señor. Cosas que no ha visto. Inclusive la Biblia habla de Pablo, dice que él fue llevado al tercer cielo donde oyó cosas que ningún hombre le es permitido hablar. Mire, y ahí se cumple esto. Cosas que oído no oyó. Él oyó lo que ningún oído ha oído. Podemos ver lo que otros no han visto. Es decir, lo que Dios quiere decir es, ustedes no se alcanzan a imaginar. Es decir, su imaginación no puede llegar a lo que yo tengo preparado para los que me aman. Nuestra imaginación puede ser una maravilla. Yo me considero una persona con buena imaginación, ¿sí? Y yo creo que ustedes saben eso. Entonces, dice Juli que yo hablo de planetas y pero Dios nos permite por medio de su palabra imaginar un poco. Pero lo que dice el Señor es, o sea, podemos tener una imaginación muy grande, pero no puede alcanzar a ver lo que Dios tiene. ¿Para quién? Para nosotros, para los que le aman. Para los que le aman, los que le aman. Es importante amar al Señor. Al final vamos a ver una diferencia muy grande entre los que le aman y no. Recordemos a Daniel, se propuso en su corazón, ¿por qué? Por amor. Pero Dios, siendo un extranjero, Daniel siendo un extranjero, lo puso a gobernar prácticamente la nación, el imperio entero, porque él era el segundo después del rey. ¿Sí? Imperio, porque ni siquiera una nación, era un imperio. A un extranjero que vino por allá secuestrado de otro país, amarrado, porque los trajeron amarrados. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amó al Señor. Tal vez ningún ojo había visto eso, ni oído eso, que un extranjero que vino amarrado gobernara un imperio. Tampoco ningún ojo vio ni oyó que un muchacho de 17 años, siervo que lo compraron los madianitas, que está en la cárcel, salga a gobernar Egipto. Yo nunca he visto eso. Que un preso salga a gobernar un imperio, una potencia. ¿No? ¿Quién es el próximo presidente de los Estados Unidos? Un preso. Yo nunca he visto eso. Eso hizo Dios con José. Amén. Amén. Lo sacó de la cárcel al trono. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Son las que Dios prepara para los que le aman.
¿Quiere usted que Dios haga cosas que nunca han pasado con un ser humano con su vida? Ame al Señor. Amén. Es fácil, mire, es que la fórmula es fácil, ¿cierto? Cuando le amamos empezamos a ver que en nuestra vida ocurre cosas que nunca le han pasado a nadie. Amén. Y cosas maravillosas. Y uno dice, wow. Pero es porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene para los que le aman. No en balde se ama al Señor. Pese que aún si Él no nos diera nada, estamos en la obligación de amarle. Porque Él nos creó, porque Él nos sustenta, porque Él nos redimió. Pero aún así, lo que Él dice es que si le amamos, nos va a dar cosas que nadie ha visto y que nadie ha oído y que ningún corazón se ha imaginado. Entonces, la clave del éxito y de la grandeza es muy sencilla: amar al Señor. Por eso dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, el universo conspira para el bien de los que aman al Señor. Amén. Todas las cosas, el clima, el transporte, el trabajo, el vecino, todo lo que aparentemente sea bueno o malo, todo lo que ocurre alrededor de un ser humano que ama a Dios, todo eso funciona en un engranaje para su propio bien. Amén. ¿Sí? Aún el mal que le intenten hacer, Dios lo voltea y se vuelve un bien para uno. Amén. Amando al Señor. Amén. Amén. Fácil. ¿Sí o qué? Vamos a darle gracias a Dios Gracias. por su palabra, que esté en nuestro corazón y que la pongamos en práctica.